Pero antes vamos a orar. Amén. Vamos a orar al Padre. Padre, Señor Dios nuestro, gracias te damos por tu misericordia, Señor. Señor, como lo acabamos de cantar, gracias, Señor, porque un día viniste a nuestras vidas, nos rescataste, Señor, nos libraste de nuestras maldades, de nuestros pecados, Señor, y nos has dado una nueva vida, Señor. Nos has dado una nueva vida en ti, Señor. Hoy la vida que llevamos es gracias a ti, Padre, porque estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero tú nos has salvado, Señor, de esa condenación en la que estábamos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Pero también queremos meditar en tu palabra, Señor. Señor, que seas tú hablándonos, Padre, que seas tú exhortándonos. Límpianos de todo pecado, límpianos de nuestras maldades, Señor. Líbranos de nosotros mismos, Señor, te lo rogamos. Y que tu palabra, Señor, entre a lo más profundo de nuestros corazones, que discierna nuestros pensamientos, Señor, las intenciones de nuestro corazón, y que sea, Señor, fructífera, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, vamos al libro de Apocalipsis, hermanos. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17. Apocalipsis 2, capítulo 2, verso 12 al 17. El estudio que comenzamos ya hace 15 días, el mensaje de Cristo a las 7 iglesias, y en algún momento las han leído en el libro de Apocalipsis, más o menos saben ya de qué estamos hablando, ¿verdad? Hoy vamos a ver el tema de esta enseñanza, para los que anotan, la iglesia de Pérgamo. Para los que anotan, la iglesia de Pérgamo, una iglesia mundana. La iglesia de Pérgamo, una iglesia mundana. Bien, leemos Apocalipsis 2, 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Amén. La iglesia de Pérgamo, una iglesia mundana. Bien, como ya hemos visto las enseñanzas anteriores, hermano, cuando el apóstol Juan estuvo encarcelado en la isla de Patmos, el Señor se reveló a él y le dio el mensaje a estas 7 iglesias. Y ya vimos que todas estas 7 iglesias pues encajan muy bien en la iglesia del día de hoy, ¿no? Cada iglesia que hoy existe, que se llama a sí misma cristiana, pues es un prototipo de alguna de estas iglesias, ¿no? Lo importante es saber identificar qué iglesia somos nosotros, ¿sí? ¿Qué iglesia con qué iglesia el Señor nos compararía hoy en estos tiempos, ¿no? Cada iglesia en el mundo que existe, cada congregación, el Señor, aquí en estas 7 iglesias se resumen, ¿sí? O sea, cada congregación que existe en el mundo, pues se puede caracterizar con una de estas 7 iglesias. Y como lo vimos al principio de esa enseñanza, la iglesia de Éfeso, una iglesia que había dejado su primer amor, una iglesia que trabajaba, que servía, que retenía el nombre de Dios, ¿verdad? Que tenía buenos maestros, buenas enseñanzas, buenas doctrinas. Sin embargo, todo esto veíamos que era una fachada solamente, porque por dentro esa iglesia se estaba muriendo, ¿verdad? Poco a poco algo por dentro le estaba pasando a esta iglesia, que aunque era muy trabajadora, pero por dentro se estaba muriendo,
¿sí? Después vimos hace 8 días, el Señor nos permitió ver la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, una iglesia que fue en gran manera asolada, ¿no? Y vimos cómo el Señor reconoce esa parte de esta iglesia, ¿no? Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu angustia, que eres pobre, pero tú eres rico, ¿no? ¿Por qué? Porque vimos que la verdadera riqueza no se basa en las cosas materiales, ¿verdad? En este mundo, sino en las celestiales. Y era lo que esta iglesia había hecho, ¿verdad? Habían perdido sus posesiones, habían perdido todas sus cosas por causa del evangelio de Jesucristo, por la persecución, pero estaban haciendo tesoro en el cielo, ¿verdad? Y el Señor pues la anima, la alienta, le dice, va a venir más persecución, va a venir más tribulación a ti, pero el que venciere, dice el Señor, yo le daré la corona de la vida, ¿verdad? Y la anima a la iglesia, ¿no? Una iglesia fiel en medio de la persecución, y veíamos esa parte, ¿no? Al parecer a veces pensamos que la persecución es mala para la iglesia, pero no, ¿no? En cambio, a veces la persecución es buena porque la persecución purifica a la iglesia. La persecución purga a la iglesia, ¿verdad? Los falsos, los mentirosos, cuando viene la persecución se van, ¿verdad? Se van porque no aguantan la persecución, no van a aguantar la presión. Pero ¿quiénes van a quedar? Los que son fieles, ¿verdad? Los que son fieles al Señor, esos van a permanecer ahí. Amén. Hoy nos toca ver la iglesia de Pérgamo, una iglesia muy complicada. De aquí en adelante el Señor va a presentar 3 iglesias, 4 iglesias que tienen serios problemas. Unas iglesias muy difíciles de tratar, ¿sí? Solamente una es la que se va, como que se salva, ¿no? Del juicio del Señor. De ahí en fuera, las de Pérgamo en adelante, son iglesias con cosas muy severas a ver, ¿sí? Entonces, hermanos, el Señor se presenta a la iglesia de Pérgamo, dice, escribe al ángel de la iglesia. Ya vimos quién es el ángel, es el pastor. La carta va dirigida a la iglesia, pero el Señor se dirige al pastor, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, ¿sí? Es curioso, hermano, que en la iglesia de Éfeso el Señor se presentó como el Señor se presenta en la carta de Éfeso como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Recuerdan? El que tiene las 7 estrellas en su mano, y el que anda en medio de los 7 candeleros dice esto, así se presenta en Éfeso, ¿no? ¿Eso qué quería decir? Lo vimos, que el Señor se mueve en medio de su iglesia, ¿verdad? Él habita en medio de su iglesia y así se presenta Él, ¿no? Yo, el que habito en medio de mi iglesia, digo esto. En la iglesia de Esmirna, el Señor se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto, pero vive, ¿sí? Esa es la presentación que hace el Señor ante la iglesia de Esmirna, y eso es una esperanza, hermano, ¿sí? Porque está hablándole a una iglesia perseguida, una iglesia que probablemente muchos cristianos estaban siendo asesinados, y el Señor, al presentarse como el que estuvo muerto y vive, pues nos está hablando obviamente de que también los que muramos en Él, creyendo en Él, resucitaremos. Amén. Entonces son introducciones que el Señor hace y se presenta a estas iglesias con algo esperanzador, con algo de aliento, ¿no? Algo que le da esperanza a la iglesia. El primero, el último, se presenta como el divino, el eterno, y le da una esperanza a estas 2 iglesias. Sin embargo, no es así con el caso de Pérgamo. En el caso de Pérgamo, el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, ¿sí? ¿Qué significa esto, hermano? Que el Señor dice, el que tiene la espada de 2 filos. ¿Qué es la espada de 2 filos en la Biblia, hermano? La palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es la espada de dos filos. ¿Y sabes lo que simboliza aquí, hermano? Juicio. La palabra de Dios aquí en esta carta simboliza juicio. Entonces el Señor se está presentando a la iglesia como el que ejecuta el juicio, ¿sí? Y eso es importante, hermano, porque a las otras iglesias se presenta con un mensaje esperanzador.
El primero y el último, el que estuvo muerto y vive, pero aquí no, aquí se presenta como el que ejecuta el juicio a la iglesia de Pérgamo. Porque la iglesia de Pérgamo tenía un problema muy severo. Se había convertido en una iglesia mundana. El mundo se había introducido dentro de la iglesia de Pérgamo. ¿Y sabes cuál era lo peor del caso, hermano? Que nadie hacía nada. ¿Sí? Ese era lo peor de todo, que nadie hacía nada. Y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces la espada de dos filos, hermano, pues es la palabra del Señor, como bien lo mencionan, pero eso simboliza el juicio. El escritor de los Hebreos incluso dice, ¿no?, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, ¿no?, que penetra el alma hasta partirla, divide, discierne, divide los pensamientos del hombre y discierne las intenciones de su corazón, ¿sí? ¿Qué es una espada de dos filos, hermano? En el tiempo, pues, de los romanos, los griegos, pues la guerra era espadas, vaya, ¿no? Una espada de dos filos era una espada larga, habían espadas cortas, pero era una espada larga y que tenía filo tanto por arriba y por abajo. De tal modo que esa espada era mortífera, ¿sí? Esa espada era mortífera y hacía cortes muy tajantes y sin necesidad de girarse. ¿Por qué? Porque esta espada se pasaba así, cortaba y no se necesitaba girar para volver a cortar, sino que esta espada pasaba de esta forma y regresaba de la misma forma cortando, eso dándole velocidad, ¿sí? Ahora, esta espada, al momento también de penetrar un cuerpo, lo cortaba tanto por arriba y por abajo, es decir, destrozando órganos, ¿verdad? Destrozando órganos y todo lo que se le pusiera enfrente. Ahora imagínate, si esa espada se giraba, pues sí, o sea, destazaba lo que estaba dentro, ¿no? Y el Señor así se presenta a esta iglesia, como el que tiene la espada de dos filos, ¿sí? El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, es juicio, hermano. Entonces el Señor se está presentando a Él mismo como aquel que ejecuta el juicio. Y mira, hermano, lo está hablando a una iglesia. No se está dirigiendo al mundo, ¿verdad? Se está dirigiendo el Señor a una iglesia. Entonces el Señor se está presentando a esta misma iglesia como que Él es el que ejecuta el juicio. Y lo podemos reforzar un poquito más esto en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, verso 15. Bueno, aquí el contexto pues está hablando del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo desde el 11 para que lo entendamos bien. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuegos y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blancos y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, ¿sí? Ese es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que enfatizamos más ahorita por la enseñanza es: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, ¿sí? Entonces la palabra de Dios, hermano, cuando el Señor habla a Pérgamo, y en este capítulo de Apocalipsis 19, está hablando de juicio. La espada aguda de dos filos es juicio, hermano, y juicio del Señor. Amén. Entonces el Señor se presenta así. Se presenta como aquel que ejecuta el juicio tanto en el mundo, pero también dentro de su iglesia, ¿sí? Ahora en el verso 13 empieza el mensaje a la iglesia: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí vámonos partes por partes, hermanos.
yo conozco tus obras. Eso lo hemos estudiado en las dos cartas anteriores, ¿se recuerdan? En las dos cartas anteriores, y esto va a ser un constante en cada iglesia que escribe el Señor. Yo conozco tus obras, y lo vamos a estar recalcando y lo vamos a estar poniendo hincapié. El Señor conoce todo acerca de su iglesia. Absolutamente todo de lo que pasa dentro de la iglesia, Él lo sabe. Amén. Y esto, como lo decíamos la otra vez, nos debe de llenar de temor de que el Señor sabe todo, ¿sí? Él sabe cómo estamos aquí, cómo venimos, lo que hacemos, conoce nuestro servicio, conoce todo, hermano. Él se mueve en medio de su iglesia, Él sabe todo, Él conoce a cada uno de nosotros, ¿sí? No hay algo que Él no sepa, no hay algo que Él no conozca, Él sabe todo. Amén. Amén. Todo lo que acontece dentro de su iglesia, absolutamente todo, Él lo sabe. Amén. Él no tiene necesidad de que se le diga qué está sucediendo porque Él lo sabe, ¿sí? Él sabe cómo hacemos las cosas, con qué intención, por qué y para qué. Él sabe todo, ¿sí? Si hacemos algo de la iglesia, Él sabe por qué lo estamos haciendo y para qué, con qué intención, hermano. Y eso nos debe de llenar de temor, ¿sí? De que si yo quiero hacer algo en la iglesia, pues debo de saber eso, que Dios lo sabe. Y es más, Él sabe mi intención, Él conoce mi corazón y por qué quiero hacer eso dentro de su iglesia, ¿sí? Entonces al Señor no se le escapa nada. Amén. Amén. Y le dice el Señor en la segunda parte: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, ¿sí? La iglesia de Pérgamo, hermano, estaba situada, donde estaba situada la iglesia de Pérgamo, era una ciudad donde en aquel entonces se convirtió en la capital de Roma, ¿sí? Se convirtió en la capital de Roma de aquella provincia, y esta ciudad, hermano, al ser capital romana, pues se le rendía culto al César, ¿sí? Al rey de Roma. Tanto llegó a ser este culto a César, hermano, que también recuerdan que lo vimos en la iglesia de Esmirna, que también adoraban al César, ¿recuerdan? Que los de Esmirna podían salvar sus vidas de la persecución y de la muerte solamente diciendo: César es el Señor, ¿sí? Pues la iglesia de Pérgamo, hermano, pues estaba en una situación muy similar a la de Esmirna. Era una ciudad donde en aquella provincia pues era capital romana y se le rendía culto al César. Era una idolatría tan grande al César, hermano, que el que no quisiera rendir homenaje al César moría. De hecho, se dice que en la ciudad de Pérgamo fue la primera ciudad que le hizo un templo al César. Por eso el Señor se refiere: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, ¿sí? Entonces, en esta ciudad, hermano, se le hizo un templo al César y adoraban al César, ¿sí? Entonces, era demasiada la idolatría al César, hermano, que eso obviamente causaba persecución a los cristianos, ¿sí? Y había tiempos donde cuando se hacía el culto al César, pues el que no quería hacer culto al César, pues era asesinado, así de fácil. ¿No quieres adorar al César? Pues te mataban, ¿sí? Entonces, ser cristiano en esos tiempos, hermano, como lo veíamos en Esmirna, pues era un asunto de vida o muerte, ¿sí? Como lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? Somos contados como ovejas al matadero, ¿sí? Así era ser cristiano en aquel entonces. También en esta ciudad, hermano, se había construido un gran altar al dios griego Zeus y Atenas, ¿sí? Entonces, hermano, eso nos lleva a entender por qué el Señor le dice que mora donde está el trono de Satanás, ¿sí? Porque había una gran idolatría. Además que en los templos paganos, tanto romanos como griegos, pues había lo que ellos llamaban prostitutas sagradas. O sea, imagínate hasta qué grado, ¿no? Que podían obviamente meterse con esas mujeres, pero era sagrado, era en honor a Zeus, a Atena, ¿sí?
Por eso el Señor le dice así a la iglesia de Pérgamo: donde tú moras, pues ahí es el trono de Satanás. Había una idolatría tanto a Zeus, tanto a Atena, tanto al César, ¿sí? Y eso, pues imagínate cómo era el caso en esta ciudad, ¿sí? Además de estos dioses y el culto al César, también había otra adoración a otro dios falso que se llamaba Asclepio. Asclepio. ¿Quién era este dios para ellos? Pues era el dios griego de la medicina, ¿sí? Y también había un templo para este dios Asclepio, ¿sí? Este dios era representado por una serpiente, ¿sí? Y era el dios de la medicina. Y sí, había el templo de este dios también. ¿Por qué menciono esto de que era representado como una serpiente, hermano? Incluso hoy en día, si ustedes han visto el símbolo de la medicina, ¿qué es? Una serpiente enrollada en un bastón. Pues de ahí surgió ese símbolo de la medicina. Eso surgió en aquel entonces, hermano, y hasta el día de hoy, esa serpiente que tú ves, pues es en referencia a aquel dios griego en aquel entonces, Asclepio, ¿sí? Y ese es el símbolo hasta el día de hoy de la medicina. Además, en este templo, a ese dios de la medicina, venía gente pues con enfermedades, obviamente, y pues aparte de la medicina que ellos obtenían, pues venía acompañada de rituales, de supersticiones, ¿sí? Supersticiones como que ellos iban al templo y se acostaban en el templo. Ahora, ¿sabes por qué se acostaban en ese templo? Porque en ese templo estaba lleno de serpientes. Entonces, de tal modo que los enfermos se acostaban en el templo y pues las serpientes pues andaban encima de ellos. O sea, imagínate qué ciudad, ¿no? ¿Qué ciudad era con tanta idolatría a Zeus, a Atena, a Asclepio, al César? ¿Cuánta idolatría y cuánta inmoralidad había en esta iglesia, en esta ciudad, perdón? Que el Señor así la reconoce, ¿no? Como donde está el trono de Satanás, ¿sí? Entonces así le dice el Señor: yo conozco tus obras, sé dónde moras, que es donde está el trono de Satanás. Y a pesar de eso, hermano, el Señor le dice: pero retienes mi nombre, ¿sí? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ve, el Señor le reconoce dos cosas buenas a esta iglesia, ¿sí? Yo sé que moras aún en una ciudad tan idólatra, que tienen tantos dioses, que veneran al César, y que si no lo hacen morirán. Pero ustedes han permanecido fieles en cuanto a esto, no han negado mi nombre, no han negado la fe en mí, aún morando en medio del trono de Satanás. Entonces el Señor le reconoce estas dos cosas buenas a esta iglesia, ¿sí? Y hace una mención el Señor con respecto a eso. Dice: ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Quién era Antipas, hermano? Antipas, en la Biblia como tal no nos hace referencia a este hombre. Sin embargo, la historia nos dice que Antipas fue pastor de la iglesia en Pérgamo, ¿sí? La historia nos narra que este hombre fue el pastor en esta iglesia. Él obviamente no recibió esta carta porque él ya había muerto cuando llegó esta carta, ¿sí? ¿Y qué pasó con Antipas? El Señor hace referencia a él, ¿sí? Lo llama mi testigo fiel. O sea, imagínate qué título le dio el Señor a Antipas. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces Antipas, hermano, fue un hombre fiel al Señor, a pesar de que moraban en medio del trono de Satanás, ¿sí? Fue un hombre fiel, hermano, el cual no negó al Señor, sino que permaneció fiel, como el caso de la iglesia de Pérgamo, aun cuando eso le costó la vida. Ahora, Antipas, hermano, la historia narra que murió de una forma muy horrenda. Se dice que Antipas, cuando fue detenido, en aquel entonces tenían un toro,
obviamente un toro grande, pero de bronce. ¿Sí? Por dentro ese toro estaba hueco. ¿Sí? Estaba hueco y cabía una persona dentro de ese toro. O sea, a la persona era un toro grande y se metía la persona adentro en el toro. Se cerraba el toro y abajo del toro, del estómago del toro, se encendía fuego. De tal modo que la persona que estaba adentro, pues moría quemada. Pero no era lo mismo una muerte de morir quemado en fuego a fuego vivo que morir hervido. Porque obviamente empieza a ser más sofocante y empieza a hervir. De esa manera narra la historia que murió Antipas. O sea, fue una muerte atroz. Eso, hermano, nos enseña que también a los cristianos les pasan cosas no muy agradables, ¿verdad? ¿Recuerdan la muerte del pastor de Esmirna que vimos? ¿Quién era? Hace 8 días creo que todos los que están aquí estuvieron, bueno, menos el hermano, ¿verdad? ¿No vinieron? ¿No viniste hace 8 días? Ah, no, que estabas enferma, ¿verdad? Bueno, los que vinieron, a ver, ¿quién fue el pastor de la iglesia de Esmirna? ¿Mande? No me acuerdo, hermano. No se acuerdan. No sé si vine también. Luego les digo a los de la alabanza cuando no se acuerdan. ¿Cómo es posible que no se acuerden si tienen una semana de haberlo visto? ¿Sí? Pero bueno, hermanos. El pastor de Esmirna era Policarpo. ¿Y recuerdan cómo murió Policarpo? Tampoco. ¿Ni uno se acuerda cómo murió Policarpo? ¿Hermana Vero? ¿No? ¿Usted, hermano Jorge? ¿No? ¿Hermana Ruth? ¿Cómo murió Policarpo? Bueno, sabemos que fue crucificado, ¿no? No, no fue crucificado. Quemado. Fue quemado en la hoguera, ¿sí? Estudien, hermanos. Hay que estudiar, no nomás hay que venirnos a sentar. Hay que venirnos a... O sea, somos oidores olvidadizos. Entonces, hay que venir, sí, escuchar con atención, pero también hay que estudiar. Entonces, Antipas, hermano, fue muerto de esa manera, una manera atroz, ¿sí? Y el Señor lo reconoce como su testigo fiel. Es un título que el Señor le da a este hombre, mártir, como mi testigo fiel, ¿sí? El Señor continúa en el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Recordamos a la iglesia de Éfeso, también el Señor le hace el mismo reproche. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, que no has negado mi fe, que retienes la enseñanza, que incluso tienes buen discernimiento, ¿sí? Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que los has hallado mentirosos, ¿sí? ¿Recuerdan todo eso? Y el Señor le reconoce esas cosas buenas, ¿no? Pero el Señor le dice a Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A la iglesia de Esmirna, recordemos que no le hizo un reproche, fue una iglesia fiel, sino más bien la elogió y la animó a perseverar, ¿sí? Sin embargo, a Pérgamo le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, ¿sí? Y esto, hermano, es acudidor, ¿no? Porque imagínate que el Señor personalmente a cada uno de nosotros te dijera, yo conozco tus obras. ¿El Señor conoce nuestras obras? Sí. Sí, ¿verdad? Y que el Señor te dijera, yo conozco tus obras, conozco tu servicio, conozco tu trabajo, conozco que predicas, conozco que cantas, que alabas, que alzas tus manos, que adoras, que oras, que lees tu Biblia. Pero que el Señor personalmente a cada uno nos dijera, pero tengo esto contra ti. ¿Te imaginas, hermano? Es un problema, y no es un problema con el pastor, no es un problema con el que está enfrente. ¿Sabes con quién es un problema? Con el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta iglesia tenía un problema con el que tiene la espada aguda de 2 filos. Tenía un problema esta iglesia
con aquel que ejecuta el juicio. ¿Te imaginas? ¿Contra quién se estaba metiendo esta iglesia? Ahora te imagínate que el Señor nos dijera a nosotros, ¿no? Personalmente a cada uno de nosotros: yo conozco tus obras, tu servicio, que vienes a la iglesia, que no faltas a ningún servicio, que vienes a la oración, que haces el aseo, que cantas. Conozco tus obras y no has negado mi fe. Pero tengo algo contra ti. Eso es aterrador, hermano. Que el Señor nos dijera eso es aterrador, ¿sí? ¿Qué tenía el Señor en contra de esta iglesia? 2 cosas, pero esas 2 cosas, hermanos, eran atroces. Eran devastadoras para la iglesia, ¿sí? ¿Cuáles eran esas 2 cosas? Número 1, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco, ¿sí? 2 cosas. Número 1, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Vámonos una por una. Si han leído el Antiguo Testamento, hermanos, sabrán un poquito más o menos de qué estamos hablando de Balaam y Balac, ¿sí? No sé si lo han leído alguna vez, el libro de Números, pero ahí viene, ¿sí? No lo vamos a ver ahorita porque es mucho. De hecho, nos llevaría desde el capítulo 22 hasta el capítulo 31 de Números. Si tienen un tiempecito ahí de vez en cuando, pues denle una lectura para que más o menos se empapen un poquito más. Yo voy a tratar de resumirlo, ¿sí? Le dice el Señor que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Vámonos poco a poco. ¿Qué significa retener? Retener significa abrazar, ¿sí? A los que se aferran fuertemente, dice. Eso significa retener. Entonces el Señor le está haciendo un reproche a esta iglesia. Tengo contra ti que ahí tienes a los que abrazan y retienen fuertemente la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. ¿Quién fue Balaam y quién fue Balac? A ver, sinceramente, ¿alguien ya ha leído la historia para que más o menos, a ver si me siguen? ¿No? ¿No, hermanitos? ¿Atrás? ¿No? Números. Hermanita Vero, ¿usted ya lo ha leído? Sí, lo leí. Sí, ok. Entonces más o menos como que nos vamos a entender. Lo voy a tratar de explicar brevemente. ¿Quién fue Balaam? Para empezar, Balaam, hermano, fue un falso profeta en el Antiguo Testamento. Y también un hechicero, un brujo. ¿Sí? Balaam, fíjate lo que significa: devorador de gente. Devorador de gente significa Balaam. O destructor de pueblos. ¿Sí? Y resulta que el rey de Moab, hermano, temía al pueblo de Israel porque pues escuchaba de los grandes prodigios que cometía Israel, ¿no? Cómo vencía a sus enemigos, cómo salió de Egipto. Y el rey de Moab, que se llamaba Balac, pues tenía miedo del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces manda llamar a Balaam para maldecir a Israel, ¿sí? Balac significa el devastador. Eso significa Balac, el devastador o el destructor. Imagínate qué nombres, ¿no? Y qué personajes se juntaron. El destructor y el devorador de pueblos. Imagínate qué amigos, ¿verdad? Se juntaron. Entonces Balac, hermano, tenía miedo del pueblo de Israel y manda llamar al devorador de pueblos, al destructor de pueblos. ¿Para qué? Obviamente para destruir a Israel, ¿verdad? Entonces este profeta a eso se dedicaba, hermano, a maldecir. Era el devorador de pueblos, el destructor de pueblos. Y como Balac obviamente lo conocía, mandó a llamarlo. El devorador mandó a llamar al destructor. Se unieron contra el pueblo de Dios. Obviamente no iban a poder.
¿Sí? Resulta que Balac pues le dice a Balaam, le ofrece todo, ¿no? Le da presentes, todo lo que tú quieras te voy a dar, solamente maldice a Israel. Ahora, el libro de Números narra, ¿no? Balaam todavía dice, déjame consulto a Dios. Imagínate, qué tontera, ¿no? Déjame consulto a Dios a ver qué me dice. Perdón. Déjame consulto a Dios a ver qué Dios dice. ¿Sí? Y Balaam va con Dios y Dios le dice, no vas a maldecir a mi pueblo, al que yo bendije. ¿Sí? Entonces Balaam manda mensajeros a Balac y le dice, ¿sabes qué? No puedo maldecirlo porque Dios me lo prohibió. Y Balac le ofrece más, dice, te voy a dar todo el oro y toda la plata que tú quieras, que hay en mi casa, pero maldice a Israel. Y mira Balaam otra vez, bueno, pues déjame ver si ya Dios cambió de opinión, ¿no? Y va otra vez Balaam a consultar a Dios. Pues mira, Balac quiere que maldiga a tu pueblo, no sé si me das permiso. Imagínate la incongruencia, hermano. Y Dios le dijo, mira, vas a ir con Balac, pero vas a hacer lo que yo te diga. Entonces, a resumidas, hermano, bueno, incluso cuando Balaam va en camino hacia Balac, dice que iba a montar en una burrita y el ángel del Señor se le aparece enfrente, pero Balaam no la veía, sino que la burrita sí veía al ángel y que cuando la burrita vio al ángel dice que se apartaba del camino y Balaam golpeaba a la burrita porque no quería, porque se estaba desviando. De tal modo que en una ocasión la burrita tanto se desvió que aplastó su pierna con un muro. ¿Sí? Y Balaam se bajó y la quiso golpear. Y Dios hizo que la burrita hablara. Dijo, ¿por qué me golpeas? Si enfrente de mí está el ángel del Señor. Y nos va a destruir. Entonces, bueno, resumida la historia, Dios le permite a Balaam ir con Balac. Y mira, algo en verdad, si tú lo lees, hermano, Balaam le dice a Balac, ¿sabes qué? Vas a hacer siete altares y de ahí vas a ofrecer holocausto y expiación, ¿no? En cada altar, 7 y 7, ¿sí? 3 veces, hermano. Y cuando Balaam iba a maldecir al pueblo de Israel, pues Dios no se lo permitía y Balaam terminaba bendiciendo al pueblo de Israel. De tal modo que Balac se enojó y le dijo, no, yo te llamé para que lo maldijeras y tú lo has bendecido. Y Balaam pues le dijo, no puedo hacer lo que tú me digas porque Dios me dijo que no. Ahora, hasta ahí parece que Balaam pues, le carburó, pero no, hermano. Porque posteriormente Balaam le dijo a Balac, mira, yo no puedo maldecir al pueblo de Israel, pero te voy a decir cómo destruirlo. Y Balaam aconsejó a Balac, manda mujeres moabitas al pueblo de Israel, mujeres hermosas, para que ellos las vean y forniquen con ellas. Y así el pueblo se va a destruir. Balac hizo lo que Balaam le dijo. Mandó mujeres moabitas y el pueblo de Israel empezó a fornicar con ellas y a ofrecer sacrificios a Balpeor. Esa es la historia de Balaam y Balac, hermano. Posteriormente ambos murieron, tanto Balaam como Balac. Pero es lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, que no has negado mi fe, que retienes mi nombre, pero tienes ahí a los que abrazan fuertemente la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a cometer idolatría y fornicación. Era un pecado grave. Ahora, el libro de Números narra, hermano, que en aquel entonces el furor de Dios se encendió contra Israel y murieron aproximadamente 24,000 hombres. 24,000 hombres. Sí. Todo eso lo puedes encontrar en Números del 22 al 25 y de ahí hasta el 31. Pues sí. Si tienen un tiempecito de leerlo, amén. Entonces ese es el reproche del Señor. Sabiendo,
Balaam, que Dios no le iba a permitir, le enseñó a Balac cómo poner tropiezos, ¿sí? Hoy en día, hermano, dentro de la iglesia, muchos pastores y muchos dichosos mal llamados apóstoles y profetas, artistas cristianos, han aceptado el premio de Balac. ¿Qué le ofreció Balac a Balaam? Todo lo que él quisiera. Riqueza, oro, plata. Hoy muchos pastores, muchos que se llaman apóstoles y profetas, y los artistillas cristianos famosos han aceptado el premio de Balac. Han aceptado fama, reconocimiento. Hermano, el mensaje de Dios no se cobra. Nunca pagues por escuchar un mensaje de Dios. Y nunca pagues para que te ministren en alabanza y en adoración. Porque eso no se cobra. La otra vez les comentaba, y creo que todavía no es el evento, apenas va a ser el evento de que va a venir un becerro de oro aquí atrás, Pisaguac, aquí. Una iglesia aquí cerquita. 1,000 pesos la entrada, para quien quiera ir, obviamente. 1,000 pesitos. Hasta eso barata, dicen, ¿no? Bueno, accesible llaman, ¿no? No barata. Accesible para que todos puedan entrar en una iglesia, ¿sí? Va a venir un becerro de oro muy, muy conocido, hermano. Ahí por si quieren ir, nada más junten sus 1,000 pesitos, ¿sale? No sé si va a haber firma de autógrafos o que puedas estar un rato, pero ahí por si les interesa, ¿sale? También apenas vi que en el Auditorio Nacional va a venir igual un charlatán, yo le diría, no le diría un pastor, sino un charlatán muy famoso de Argentina. Y la entrada a su evento va a costar accesible, para los que pues, no tienen muchas posibilidades, 480 pesitos, o sea, está más accesible. Obviamente hasta atrás, ¿no? Y hasta los lugares más altos donde no se ve así gran cosa, ¿no? Donde no lo tienes cerquita, para que me entiendan. Donde no te va a llegar casi la unción, ¿sale? Pero si tú quieres estar más cerquita de él, pues aproximadamente unos 4,000 pesitos, ¿no? Para que lo tengas aquí enfrente. Mira, así como están los de aquí, los de la primera fila. 4,000 pesitos, nada más por estar así en la primera banca. 4,000 pesitos. Ah, pero eso sí, ahí dice el anuncio, no se aceptan niños menores de 8 años. O sea, fíjate, este señor, pues pone la prohibición de niños menores de 8 años, pues a que no entren. Cuando el Señor, ¿qué dijo? Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Ah, no, pero este señor dijo, no, ¿sabes qué? Niños menores de 8, porque distraen, porque van a distraer el evento. ¿Te imaginas? Y también en otro escenario importante va a haber un concierto de los 3 grandes de la música cristiana. Las 3 M's ahí por sí. Ahora sí que el que entiende, entienda. 3 contemporáneos, 3 que revolucionaron la música cristiana. 3 M's. Ahí, quien la captó, ¿sabes? Por lo mismo, boletos desde 500 pesos hasta 4,000, 5,000 pesos, ¿sí? ¿Sabes qué pasa en esos eventos, hermano? Que el cantante o el predicador se llevan la adoración y Dios solamente se lleva la mención. Eso es lo que pasa. El cantante o el predicador se llevan la adoración y Dios solamente la mención. Porque obviamente hablan de Dios, ¿no? Pero solamente lo mencionan. Ellos se llevan la adoración. Ahí por si alguien gusta ir, pues investiguen un poquito más los boletos, ¿sale? Ya a la venta. Pues así muchos hermanos habían en la iglesia de Pérgamo. Cobraban por enseñar, enseñaban pura basura y la doctrina de Balaam, ¿sí? Que enseñaba a Balac, ¿sí? A cometer fornicación, idolatría al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Y hermano, obviamente el Señor no lo iba a permitir, ¿sí? Ellos no negaban la fe en el Señor, aún en medio de la persecución, aún en medio de lo que estaba sucediendo, pero tenían esta doctrina dentro.
esta doctrina había entrado en la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Ahora en el verso 15 nos dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas que yo aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? En la Biblia no nos narra, no nos da muchas referencias a quiénes eran los nicolaitas. Pero los nicolaitas, hermano, fue un grupo de hombres, falsos maestros que entraron en la iglesia y que enseñaban al pueblo cosas sensuales, ¿sí? Enseñaban conductas inmorales, ¿sí? Y además parte de su enseñanza radicaba en que el cuerpo era malo y lo que tú hicieras con el cuerpo pues no pasaba nada porque el cuerpo era malo. Y al final el cuerpo iba a ser destruido, pero tu espíritu iba a ser vivificado. Más o menos era lo que enseñaban los nicolaitas, ¿no? ¿Qué ¿Mande, perdón? ¿Qué enseñaban, perdón? Los nicolaitas pues enseñaban cosas sensuales dentro de la iglesia. Enseñaban conductas inmorales y que el cuerpo era malo y para el mal. ¿Sí? O sea, que tú podías fornicar, que tú podías hacer cualquier cosa mala, acabó el cuerpo, iba a ser destruido. Lo que iba a ser vivificado era el espíritu. ¿Sí? Más o menos ahí iba esta enseñanza. Ahora, ¿quién eran los nicolaitas? El fundador de esta doctrina, hermano, es importante. Se llamaba Nicolás. De ahí surgen nicolaitas. Pero ¿quién era Nicolás, hermano? Nicolás no era ni más ni menos un creyente apóstata. Y ese creyente apóstata, hermano, no era más ni menos uno de los 7 diáconos escogidos en el libro de los Hechos, capítulo 6. ¿Cómo les quedó el ojo? Este hombre Nicolás había sido escogido en el libro de los Hechos como uno de los 7 diáconos que sirvieran las mesas. Si tú lees el capítulo 6 de Hechos, vas a ver que llamaron a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. Y entre ellos estaba Esteban, el mártir, pero también estuvo este hombre Nicolás, que posteriormente apostató. Y por la influencia que este hombre tuvo al ser un diácono dentro de la iglesia, pues su doctrina corrió rápido dentro de la iglesia, tanto que llegó a la iglesia de Éfeso también y a la iglesia de Pérgamo. ¿Te imaginas, hermano? Es decir, este fue un hombre que servía en la iglesia, pero después apostató, hermano. Entonces, hermano, dentro de la iglesia hay apóstatas y traidores. Fue lo que pasó con este hombre Nicolás. Hay apóstatas y traidores dentro de la iglesia. Sí, hermano, que por un tiempo están en la iglesia, tú los ves bien, sirven, predican, hacen muchas cosas buenas, pero después apostatan. Fue lo que le pasó a este hombre. Y no es de sorprendernos, hermano, al Señor Jesús también le pasó, ¿verdad? Ahí tuvo a Judas en las filas de los 12. Entonces eso nos enseña, hermano, que dentro de la iglesia siempre va a haber traidores también. Apóstatas. Al Señor Jesús le pasó, a la iglesia le pasó. Y entonces, hermano, esta enseñanza dentro de la iglesia de Pérgamo, dice el Señor, una doctrina de los nicolaitas que yo aborrezco. ¿Sí? Ahora, el Señor dice, yo aborrezco esta doctrina, pero ustedes la abrazan fuertemente. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿No trajeron el micrófono, no? ¿Se dan cuenta de la situación? El Señor odiaba la doctrina de los nicolaitas y de Balaam, pero ¿qué estaba haciendo la iglesia de Pérgamo? La estaba abrazando fuertemente, ¿eh? O sea, estaban bien arraigados a estas dos enseñanzas. Estaban bien arraigados, hermanos. Entonces, en la iglesia de Pérgamo se había introducido el mundo en ella, así como Balaam hizo que el pueblo santo de Dios, fornicara con las moabitas. Hoy en día, hermano, la iglesia es igual, ¿eh? Hoy en día, los jóvenes
andando con personas que no son cristianas, tienen su novio, su novia del mundo. ¿Y sabes quién les estorba? Nadie les estorba. ¿Sabes por qué? Porque se van a molestar, porque se van a enojar. Era lo que provocó Balaam con Balac. Fueron las mujeres de Moab y fornicaban con el pueblo de Israel. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Ya la iglesia, ya estos temas ya no los toca. Fornicación dentro de la iglesia. Hoy a los jóvenes ya no se les enseña. Hoy a los jóvenes se les entretiene. Se hacen eventos para que vengan jóvenes. Se hacen eventos para que los muchachos quieran venir. Quieren llamar su atención con cosas mundanas. Hoy la iglesia introduce al mundo a la iglesia. Hoy la iglesia, hermanos, ya no parece reunión de santos. Hoy la iglesia parece un club social, un antro. Hoy la iglesia eso es lo que parece. En una ocasión también vi un video donde en una iglesia cristiana y entre comillas, supuestamente un 2 de noviembre, ¿sabes qué hicieron? Fiesta de disfraces para los jóvenes, para que los jóvenes vengan, para atraer a los jóvenes. La doctrina de Balaam. Hoy la iglesia ha metido al mundo adentro. Y dicen, si funciona, pues ¿qué tiene? El chiste es que vengan. No, hermano. El chiste no es que vengan. Hoy, mira, hermano, la Biblia es bien clara. Segunda de Corintios 6, 14, 16, solamente anótelo. Segunda de Corintios 6, 14 al 16. Nada más anótelo, no lo busquen. Pero ¿qué nos dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué parte de no os unáis con yugo desigual con los incrédulos? No entendemos. Porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene lo santo con lo profano, hermano? Nada. Pero hoy ves a la muchachita, al muchachito cristiano que anda con una filistea, con una moabita, y la iglesia no estorba. La iglesia no dice nada. Y si se le dice no, pues te metes en un problema con los papás. Y eso se ha permitido hoy se ha metido el mundo dentro de la iglesia. Se ha permitido que el mundo entre dentro de la iglesia y no se estorba. Pues era lo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo, hermano. Se había metido el mundo dentro de ella. ¿Sí? Estaban agarrando las prácticas de los templos paganos y las estaban llevando adentro de la iglesia. Fornicación, idolatría, inmundicia, aceptando el premio de Balac. Hoy la iglesia, hermano, está así. A los jóvenes no se les enseña que tienen que buscar a Dios en su juventud. ¿A los cuántos años un joven, una jovencita puede tener novio? Pues hasta que esté preparada y Dios la llame para eso. Yo no te voy a decir 18, 20, no. Hasta que Dios la haya preparado. Y si vemos la historia, hermano, ni uno en la historia de la Biblia se casó a los 20 años. A los 15. ¿Sabes a los cuántos años se casó Moisés? Ahí investíganlo. Entonces, hermano, el mundo había introducido en la iglesia de Balaam. Y, hermano, lo más grave, como te digo, en la iglesia de Pérgamo. Y lo más grave, hermano, no era, aparte de que eso sí era muy grave, lo más grave era que nadie decía nada. Por eso el Señor le dice, pero tienes ahí, o sea, los tienes ahí, los estás teniendo, no has estorbado, no has hecho nada, los estás ahí deteniendo, no has estorbado, dice el Señor.
Y es lo que le estaba diciendo el Señor al pueblo, a la iglesia de Pérgamo. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y a los nicolaitas. Y los estás abrazando. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Y si no, pasen un poquito más. Ahí están los bancos, las sillas, porque quieren acercarse, ¿vale? Era lo que pasaba en la iglesia de Pérgamo, hermano. La iglesia de Pérgamo se convirtió en una iglesia mundana. El mundo se metió en ella. Y la iglesia hoy en día, hermano, es muy similar. Hoy la iglesia, mira, hoy importa más las luces, el escenario, buena música, buenos cantantes, que se sienta una atmósfera agradable. Y a eso le llaman unción, que se sienta una atmósfera buena. Y a eso le llaman el mover del Espíritu. ¿Sí? A eso le llaman el mover del Espíritu. Que, mira, una musiquita de fondo, ¿no? Hoy ves muchas iglesias en internet, hermano, y lo que importa más es el show. El show es lo que importa más. El mundo, hermano, se ha metido en la iglesia. El mundo se ha introducido dentro de la iglesia. Y la iglesia no está haciendo nada. Y fue lo que dijo el Señor. Tienes ahí a los que abrazan estas doctrinas. Hermano, eso es lo más grave. Que no estaban estorbando. Nadie estaba estorbando. Hoy en muchas iglesias se dice, pues ya no hables mucho del pecado. Porque de por sí, mira, la gente viene del mundo ofendida, herida. Y que tú les digas, hables del pecado, es como ponerles una etiqueta. No, ya, mira, no le llames pecado, llámale errores. Llámale enfermedad si quieres. Ya el pecado, hay que cambiarle un poquito las cosas. La iglesia se suaviza, hermano. Se diluye. Y el Señor le estaba diciendo eso a la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Hoy hay cristianos, iglesias que según ellos ya se llaman maduros. Somos una iglesia madura. ¿Sabes por qué? Porque se echan una copita de vino y no pasa nada. Y los que no lo hacen o los que les dicen algo, pues sabes qué, hermano, eso está mal. Es que ustedes son unos legalistas, ustedes no han entendido, ustedes todavía son unos inmaduros. Hoy la iglesia sí, hermano, y nadie estorba. Nadie estorba. ¿Sí? Pero ellos se llaman maduros, ¿no? Ellos se llaman que han crecido, han alcanzado un entendimiento. Pues la iglesia de Pérgamo, hermano, era lo que estaba viviendo y lo que hoy en día la iglesia vive, ¿sí? Incluso el apóstol Juan había dicho en su carta, hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hoy la iglesia ha abrazado fuertemente las enseñanzas del mundo, porque funcionan, porque atraen a la gente. Hoy ves mega iglesias, hermano. En los Estados Unidos hay mega iglesias, hermano, de un estadio. No estamos hablando de 100 personas, ni 1000 personas. Estás hablando de 20,000 personas. ¿Sabes qué va a pasar con esas iglesias cuando venga la persecución? Esas 20,000, 40,000 personas, ¿sabes cuántas van a quedar? No van a quedar muchas. El día que se desate una persecución a la iglesia, hermano, esas iglesias se van a desaparecer. O se van a moldear aún más al mundo, no al sistema. Incluso también el Santiago le dijo en su carta a la iglesia, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Mira lo que dijo Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2:13.
Segunda de Pedro 2, 13 al 16 le vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quien aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la lengua del profeta. ¿Lo ves, hermano? ¿Ves lo que dice Pedro de este tipo de enseñanzas, de este tipo de maestros? Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, son inmundos, manchados, no se sacian de pecar, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. Y ahí lo menciona, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó más el premio. ¿Te das cuenta, hermano? Ahora, hay cosas importantes a resaltar. Pedro dice que seducen, dice, no se cansan de pecar y seducen. ¿Pero a quién seducen, hermano? A las almas inconstantes. ¿Y sabes quiénes son las almas inconstantes? Hace 8 días lo decíamos, ¿no? Los que no vienen, los que faltan, los que no leen la Biblia, los que no oran, los que porque ya va a llover ya mejor no voy al servicio, porque no voy a llegar media hora antes, como voy a llegar media hora antes, ¿verdad? Ahí lo está diciendo Pedro, seducen a las almas inconstantes, son los que son arrastrados, hermano. Hace 8 días lo decíamos en la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Cuando un alma es inconstante, cuando una persona es inconstante, que ves que a veces viene, a veces sí, a veces no, viene un domingo sí, un domingo no, o 3 domingos sí, uno no, no voy los viernes porque el viernes es viernes de novela, el martes, ¿quién va el martes a la iglesia? Que oren los que tienen que orar, ¿no? Que oren por mí, ahí les encargo, ¿no? Que oren por mí, pero yo no voy a orar, ¿sí? Las almas inconstantes, hermano, los que no leen, los que no oran, los que no buscan a Dios, los que no tienen comunión con Dios. Esas almas inconstantes, veíamos en la iglesia de Esmirna, ¿qué les va a pasar primero? Su amor se enfría, hermano. Su amor se apaga. Y cuando viene la persecución son los primeros que dicen, vámonos. Ahora sí que, como dice el proverbio, es mejor aquí corrió que aquí quedó. ¿No? ¿Verdad? Así dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Son los primeros en correr, hermano. Y también son los que engañan. Las almas inconstantes. Esos son los que van a ser arrastrados, hermano. No te sorprendas el día de mañana, ¿no? Que cómo el hermano cayó. Pues era inconstante. Complicada la situación de la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Entonces, hermano, como lo vimos en la carta de Éfeso y Esmirna, pues lo mismo pasa con Pérgamo. Los inconstantes, los que a veces sí, a veces no, y como que ahora sí y ahora no, pues esos, hermano, esos son los que se refiere, los que son arrastrados, a los que seducen, ¿sí? Y el problema, hermano, como lo decíamos, es que nadie dice nada. Para que el hermano no se ofenda, porque si le digo se va a enojar. O ya se va a ir a otra iglesia, ¿no? Porque aquí nada más hablan del pecado, ¿verdad? Entonces, hermano, verso 16, el antídoto para
para limpiar una iglesia así, como Pérgamo. Vámonos sobre el final. Verso 16. ¿Hay antídoto para una iglesia mundana? Sí lo hay, hermano. Y es claro el Señor. El antídoto para una iglesia así es el arrepentimiento. ¿Sí? Verso 16. Por tanto, arrepiéntete, le dice el Señor. ¿Sí? Arrepiéntete de corazón, como lo dice el hermano. ¿Sí? Arrepiéntete. Hermano, le está diciendo el Señor a la iglesia, saca al mundo de la iglesia. Saca al mundo, sácalo. Si no lo sacas, hermano, hay un grave problema de no sacar al mundo, ¿eh? Mira, el Señor le hizo el llamado, saca al mundo. Deja de amar al mundo. Deja de hacer las cosas que yo no te pedí. ¿Cuándo viste al Señor haciendo un show para llamar a predicar, cuando iba a predicar? ¿Cuándo viste que le dijo a Pedro, a Juan, mira, vamos a hacer un concurso, a ver quién avienta la piedra más lejos, y hacemos un concurso, quien gane pues se lleva una canasta de peces, y ya después les predicamos, Pedro, y así jalamos gente? ¿Cuándo, hermano, en la Biblia vemos eso? Pero es lo que pasa hoy, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Porque funciona, porque sirve. Entonces, el antídoto, hermano, para una iglesia de este índole es el arrepentimiento, es lo que le dice el Señor. Por tanto, arrepiéntete, ¿sí? Expulsa al mundo, expulsa a los que tienen esa doctrina, expulsa a todos los que cometen esas cosas, a los que han abrazado esas cosas y no las quieren soltar, sácalos. Limpia la iglesia. ¿Suena duro, hermano? Es el mensaje del Señor. Por tanto, arrepiéntete. Y eso es arrepentirse. Es cambiarse totalmente. Dejar de hacer lo que estás haciendo. Deja de hacerlo ya no más. Es lo que le dice el Señor a esta iglesia. Por tanto, arrepiéntete. ¿Qué pasa si no se arrepiente? Bueno, el Señor da la respuesta también en el verso 16. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué pasa si no se arrepienten, hermano? Dice el Señor, yo vendré contra ti y pelearé con la espada de mi boca. Juicio de Dios, hermano. Juicio del Señor a su propia iglesia. Si no se arrepienten, yo vendré y pelearé contra ustedes. Ahora, ¿tú crees que le podríamos ganar una batalla al Señor? No. Pues es lo que le estaba diciendo el Señor a la iglesia de Pérgamo. Si no se arrepienten, entonces yo vendré y pelearé contra ti. Ahora, hace el domingo, hermano, el pastor nos predicaba acerca de la segunda venida del Señor. ¿Recuerdan que cuando Él regrese, el Salvador del mundo volverá? Se llamaba el tema. Y nos hablaba de eso, ¿verdad? De que el Señor va a venir por los suyos, a los que permanecieron fieles. No por las almas inconstantes, por los que permanecieron fieles. ¿Sí? Vendrá por su iglesia, a salvarla totalmente, ¿no? Pero en este sentido, cuando el Señor dice, pues si no yo vendré, no es el mismo sentido. No es sentido de salvación, hermano. Es sentido de juicio. Por eso el Señor dice, si no te arrepientes, yo vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así se presentó, ¿no? El que tiene la espada de dos filos dice esto. Si no te arrepientes, yo vendré a ti y pelearé contra ti con mi espada. Juicio, hermano. Juicio del Señor. No sé si alguna vez habías leído el mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Si te das cuenta, llevamos apenas 3 y vamos de mal en peor, Porque empezamos desde una iglesia sin amor y ahora una iglesia mundana. Y las que siguen, hermano, no. Son la joya de la corona, La última. Quien las ha leído, más o menos sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad?
Pero es juicio del Señor, hermano, a su iglesia. Si no se arrepienten, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sabes qué significa, hermano? Voy a venir a hacerles guerra y los voy a destruir. ¿Para qué va a pelear? ¿Para herirlos? No, hermano. Dice el Señor, si no se arrepienten, voy a venir y haré guerra y los voy a destruir. Eso es lo que le dijo el Señor. El antídoto para una iglesia mundana es expulsa al mundo. Expulsa las falsas doctrinas. Expulsa lo que yo aborrezco y tú estás abrazando. Eso quiero que lo expulses. Y si no lo haces, vendré contra ti y te voy a destruir. Eso es lo que le dijo el Señor a la iglesia. Verso 17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es una constante, hermano. Es una constante también en cada carta a cada iglesia del Señor. Así como el Señor se presenta a cada una iglesia, yo conozco tus obras. ¿Se acuerdan que cada iglesia el Señor se va a presentar así? Ya vimos 3 con esta y las que siguen, si el Señor nos permite verlas, el Señor se presenta así, yo conozco tus obras. El Señor termina su carta a estas iglesias y de la misma manera. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces el Señor hace ese recalque, ¿sí? Es decir, pon atención a lo que estoy hablando. El que tiene oídos se está refiriendo a eso. Pon atención a lo que estoy diciendo. Y como lo dice el escritor de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Hay recompensas, hermano, para los que corrigen este camino que tenía esta iglesia. En la segunda parte de este versículo, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La segunda parte, al que venciere daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué significa esto, hermano? Le daré comer del maná escondido. Claramente, hermano, esto está hablando acerca de la presencia del Señor. Incluso el Señor Jesús le había dicho a los israelitas en aquel entonces, Moisés no les dio el pan del cielo. Yo soy el pan del cielo, les dijo. Entonces el Señor claramente está hablando de su presencia en la eternidad. Al que venciere, al que dejar estas doctrinas mundanas de Balaam y de Balac y de los Nicolaitas, van a poder disfrutar de mi presencia eternamente. Solamente los que vencieren, hermano. Y créeme que los que vencen no son los inconstantes, ¿eh? No son esos. ¿Qué es vencer, hermano? Es el que lucha, el que persevera, el que está constante. Ese es el que vence. Pues disfrutará de mi presencia eternamente, ¿sí? Ese es el verdadero pan del cielo, hermano. Si le daré una piedrecita blanca. ¿Qué simboliza una piedrecita blanca, hermano? En aquel entonces, en las competencias que hacían los griegos, pues a los ganadores se les daba una piedrecita blanca, ¿sí? Y esa piedrecita blanca pues era como una invitación a la ceremonia donde solamente entraban los ganadores, ¿sí? En las Olimpiadas, cuando se organizaban las Olimpiadas en los griegos, pues los ganadores se les daba una piedrecita blanca y podrían entrar a la ceremonia donde solamente entraban los que ganaban, los ganadores. Pues el Señor prácticamente está agarrando esta alusión diciendo que el que venza le va a dar una piedrecita blanca y va a estar invitado a la ceremonia de los ganadores, de los que vencieron, de los que permanecieron fieles, de los que no negaron la fe y fueron fieles aún en medio de la persecución, a los que limpiaron sus vestiduras. Dice el Señor, pues entrarán a la ceremonia, ¿sí? ¿Cuál ceremonia, hermano? Bueno, la ciudad celestial, ¿verdad? O podríamos también mencionar las bodas del Cordero. Solamente los que permanecen fieles entran a esa ceremonia, hermano. Y les daré un nuevo nombre. ¿Sabes qué nombre, hermano?
¿Sabes qué nombre? ¿No saben? ¿No saben? Pues yo tampoco. Porque ahí mismo dice, ¿verdad? Leemos el versículo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces no vamos a saber el nombre hasta que lo recibas. Amén. Entonces, pues por eso se pregunta, ¿no lo conocen? Pues yo tampoco. ¿Sale? Lo conoceremos solamente cuando estemos ahí, en la premiación. Amén. Esa recompensa, Señor, esas recompensas, hermanos, el Señor se las va a dar solamente a los que fueron fieles, a los que perseveran, a los que son constantes, a los que vencen, a los que se limpian, no a los que retienen las doctrinas que ya estudiamos hoy, sino a los que vencen. Amén. Como lo vimos, la iglesia de Pérgamo tenía problemas muy serios. Muy serios. Habían metido al mundo dentro de la iglesia. Y nadie estorbaba, Nadie decía nada. Pero el Señor dice, yo sí te conozco. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré contra ti y pelearé. ¿Te imaginas, hermano? Tener al Señor de enemigo. Sin embargo, el Señor nos da esperanza, aún en medio de todo ese maldad, toda esa perversidad de Pérgamo, el Señor da la esperanza, ¿verdad? Arrepiéntete. Arrepiéntete, y si vences, yo te daré una recompensa. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor Dios nuestro, gracias te damos por tu palabra, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros. Señor, que tú a través de estas cartas, a través de estos mensajes, Señor, tú reveles nuestras vidas, nuestras condiciones. Y que nos ayudes a arrepentirnos, Señor. Concédenos el arrepentimiento, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas. Señor, si hemos abrazado alguna de estas enseñanzas, si hemos caído en alguno de estos pecados, Padre, perdónanos y ayúdanos, Señor. Líbranos de nosotros mismos. Líbranos de nuestras concupiscencias, Señor. Líbranos de nuestras maldades, de nuestras perversidades, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, así como lo fue a Antipas, Señor, tu testigo fiel. Así como lo fue Policarpo, Señor. Ayúdanos a ser fieles de esa misma manera, Padre. Y perdónanos, Señor, si nos hemos desviado, Señor, si nuestro amor por ti se ha enfriado, si hemos tolerado el pecado dentro de nuestras propias vidas, de nuestros propios hogares, Señor, de nuestra propia iglesia. Señor, tú conoces todo de tu iglesia. Ten misericordia, Padre, y límpianos, purifícanos. Concédenos el arrepentimiento, Señor. Y te damos gracias y te damos la gloria esta noche, Señor. Tú que eres digno de alabanza y de exaltación, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra, el honor, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga.